Es un gusto poder saludarles, hermanos de la Iglesia Bautista Nanel. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, así como sus ministerios y la vida de sus pastores. En esta mañana quisiera comenzar este tiempo de estudio de la palabra de Dios con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que consideras tú más importante al obedecer a Dios? ¿Qué es lo más importante al obedecer a Dios? Algunos dirán, yo creo que lo más importante, pastor, tiene que ver con la prontitud, es decir, la rapidez con la que se obedece. Algunos más dirán, no, yo creo que lo más importante es la manera o el modo, es decir, la actitud con la que obedece uno. Y creo que ambas son muy importantes. Debemos entonces entender que la obediencia es una actitud responsable de sometimiento a una voluntad superior. Al inicio, la obediencia es muy difícil o es difícil porque es una actitud que debemos aprender y debemos aceptar y que vamos consolidando en la medida en que vamos madurando en nuestra vida. Ahí en Mateo 5:20, hermanos, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con estas palabras? Los escribas y fariseos tenían una reputación de un compromiso profundo de obediencia a la ley. Pero la realidad, hermanos, la realidad era que los fariseos estaban lejos de vivir conforme a las demandas, verdaderas demandas de los mandamientos de Dios. Ellos habían distorsionado la ley de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús expuso el carácter de la obediencia superficial de los fariseos y señaló que Dios no se satisface con nada menos que la obediencia total del corazón a su ley interpretada en su totalidad. Por el contrario, los fariseos habían apelado a la ley en una manera calculada para escapar de las verdaderas demandas, poniendo una capa exterior de piedad sobre todas sus actividades. Si leemos en Mateo 15, 7 al 9, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos en realidad, hermanos, pasaban por alto los asuntos más importantes de la ley. Ahí en Mateo 23, 24. Mateo 23, 23 al 24. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eran guías ciegos que recortaban los requisitos de la ley de Dios para que apareciese semejante a sus tradiciones culturales. Mateo 15, 3 al 6. Mateo 15, 3 al 6. Dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que es muy probable, hermanos, tener un interés ardiente en los mandamientos de Dios y todavía tener un corazón que está lejos del Señor. Tener todavía un estilo de vida que parece piadoso, pero que es desagradable a Dios.
porque nuestras actitudes y motivos se desajustan con la guía moral de la Escritura. Podemos ocuparnos de los pequeños detalles de la ley, y lo debiéramos hacer, pero no de tal manera que perdamos el objeto principal del todo, es decir, la manifestación de actitudes agradables a Dios, tales como las que se mencionan precisamente en Gálatas 5:20 al 23. Gálatas 5:20 al 23. Dice la Escritura: el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me brinqué algunos versículos. Pero el fruto del Espíritu es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay medida, no hay ley. Volviendo otra vez al Sermón del Monte, Mateo 5:20, después de que Cristo declaró únicamente: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Continuó dando una serie de ilustraciones de cómo los escribas y los fariseos daban una interpretación reducida a los requisitos de Dios. Comparó el enfoque de ellos acerca de vanos mandamientos con su propia interpretación de las demandas de Dios. Jesús acusaba a los fariseos de no haber satisfecho lo que Dios había requerido originalmente. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. Se refiere, hermanos, a las interpretaciones rabínicas de la ley transmitidas de generación en generación. Los escribas recurrían recurrentemente a la interpretación tradicionales de los rabinos antiguos como una manera de enseñar la ley. Es decir, ellos citaban algo y decían: como dice el rabino fulano de tal. Las cosas más sorprendentes, hermanos, para las multitudes que oían al Señor Jesucristo, sin embargo, era que Él enseñaba como quien tiene autoridad en sí mismo, es decir, no como los escribas y fariseos, que siempre recurrían a otros escribas y fariseos de su tiempo. En Mateo 7:28 al 29, ahí nos dice precisamente esto. El problema con la interpretación escribal, farisaica, de la ley del Antiguo Testamento era que ellos destacaban lo trivial y lo extremo. La verdadera obediencia a la ley, hermanos, a los mandamientos de Dios, brota entonces de un corazón que está bien con Dios, un corazón que busca agradar al Señor, no solo por la obediencia externa, sino también por las actitudes internas y puras, que estas son muy importantes también. Vemos entonces por qué la obediencia de los fariseos no era aceptable ante los ojos de Dios. No obedecían la ley de Dios verdaderamente en su demanda integral, tanto interior como exterior. Cualquier obediencia que mostremos nosotros hoy en día a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, para que sea agradable a Dios, hermano, tiene que ser obviamente más que una obediencia externa, hipócrita, farisaica, autojustificadora. Tiene que ser una obediencia del corazón, de corazón. Un ejemplo de esto, de lo que les estoy comentando, hermanos, lo encontramos en la vida del profeta Jonás. En el primer capítulo del libro de Jonás, Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás no lo hace. Jonás desobedece abiertamente a Dios. Cuando alguien estaba en la escuela de los profetas, él entendía que era un compromiso ir a donde Dios le llevara y hablar el mensaje que Dios le mandara que hablara. Y Jonás está pasando por alto este compromiso, este pacto con Dios. Jonás desobedece abiertamente a Dios. Y por un momento, hermano, yo quisiera que tú te hicieras una pregunta que nos lleve a ver su motivación. La pregunta es: ¿por qué Jonás desobedece a Dios? Y lo vemos de una manera externa. Cuando Dios le dice: ve a Nínive, y él huye a Tarsis, completamente opuesto a la voluntad de Dios. La respuesta es dada de manera muy clara
en el texto mismo, porque internamente, en su corazón, Jonás odiaba a los asirios. Jonás no quiere, hermanos, que Dios ejerza misericordia y perdone a sus enemigos. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Él quiere que mueran. Su deseo es que Dios desate toda su ira hacia este pueblo asirio. Pero en el capítulo 2 encontramos que el que está a punto de morir es Jonás. El profeta se encuentra en el océano, en medio de una tormenta, y Dios manda un gran pez para que se lo trague y lo lleve de vuelta para Nínive. ¿Qué hace Jonás? Mientras él está en el vientre del pez, hermanos, Jonás ora a Dios. Jonás pide ayuda a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto Jonás? ¿Será porque Jonás está verdaderamente arrepentido? Créeme que hay diferencias, hermanos, entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento y arrepentimiento. Hay diferencias que son diametralmente opuestas. Cuando hablamos de remordimiento, hablamos de que me duelen las consecuencias del pecado. Y cuando hablamos del arrepentimiento, entonces hablamos de que me duele el dolor que causa mi pecado. Si yo hablo de remordimiento, el remordimiento se enfoca en uno mismo. Cuando yo hablo de arrepentimiento, el arrepentimiento se enfoca en Dios y en otros. Cuando hablo de remordimiento, hermano, el remordimiento es provocado por mis emociones. Cuando hablo de arrepentimiento, el arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablo de remordimiento, es decir, si hay un cambio en mi conducta, es porque me conviene cambiar, porque no quiero asumir las consecuencias de lo que yo he hecho. Pero cuando hablo de arrepentimiento, entonces hablo de que hay un cambio en mí, porque he sido amado y he sido perdonado por Dios. Cuando hablo de remordimiento, estoy hablando de mis deseos, los cuales no han cambiado, porque sigo viviendo para mí. Pero si hablo de arrepentimiento, entonces hablo de que Cristo se transforma en mi mayor deseo, me causa placer vivir para Él. ¿Se da cuenta cómo hay un opuesto entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento? Jonás realmente, hermano, ora al Señor, porque él está pensando en sí mismo. Él no quiere morir en el pez. Él no quiere acabar sus días dentro del vientre del pez. Y por eso Jonás está pidiendo auxilio. Allí en Jonás capítulo 2, 1 y 2 dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Dios decide, hermano, preservar la vida de Jonás, mostrándole misericordia y llevándolo sano y salvo a tierra firme. El comienzo del capítulo 3 es casi una copia textual del capítulo 1. Dios le pide a Jonás por segunda vez que vaya a predicar a Nínive. Esta vez, curiosamente, Jonás obedece a Dios. Hace exactamente lo que Dios le está pidiendo que haga. Jonás obedeció a Dios, pero la pregunta, hermanos, la pregunta es, ¿realmente Jonás cambió? ¿Hubo un cambio en la vida de Jonás? Pudiéramos decir, sí, pastor, porque él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Externamente, Jonás hizo lo que Dios le pidió que hiciera, pero internamente, hermano, experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo que antes deseaba para los asirios. Al comienzo del libro, Jonás odia a los habitantes de Nínive, a los asirios. Al final del libro, hermano, el mismo corazón, la misma actitud, la misma motivación de Jonás sigue siendo igual.
para los habitantes de Nínive. Él los sigue odiando. Y él quiere que Dios los destruya, que Dios acabe con ese pueblo pagano. Al final del mismo, querido hermano, su corazón siguió igual. Este pasaje nos muestra a ti y a mí claramente que es posible obedecer a Dios sin realmente haber cambiado. Uno puede obedecer con prontitud, uno puede obedecer con la mejor actitud, hermano, pero ¿sabe? Muchas veces no tener una motivación correcta al hacerlo. Es posible hacer cambios externos sin realmente haber hecho o experimentado ningún cambio interno. Es posible hacer cosas muy espirituales, tales como predicar, tales como enseñar, tales como barrer, tales como servir a Dios. Y eso es algo muy bueno. Jonás lo hizo en su momento al cumplir su labor como profeta. Pero ¿sabe? Las motivaciones de su corazón no eran espirituales. Quizás se lo hizo más por temor, porque ya había visto lo que Dios podía hacer en el momento dado en que él no obedecía. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos cuidar, hermanos, debemos examinar y debemos preguntarnos, ¿por qué estoy practicando este acto de justicia? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Qué me motiva a servir a Dios? ¿Realmente es mi obediencia a Dios motivada por el amor a Dios? ¿O es motivada por el temor a las consecuencias de la desobediencia? Dios está en nuestro corazón y la obediencia, hermano, nunca debe ser superficial a Él. Eso es lo que nos muestra el capítulo 4. La pregunta del final del libro, o al final del libro, confirma lo que les estoy diciendo acerca de Jonás. Jonás, podría decirle Dios, Jonás, ¿puedes darte cuenta que todavía eres incapaz de experimentar misericordia? Dios permite que una calabacera eche sus hojas, su tallo, sus hojas, y le dé a Jonás satisfacción, le dé comodidad, le dé placer en el sentido de estarle atajando el calor. Pero cuando Dios hiere a la calabacera y ésta se seca, Jonás se enoja, y se enoja de veras, hermanos. Dios le podría decir, Jonás, ¿te das cuenta que eres incapaz de experimentar misericordia? ¿Puedes ver que no sientes lo que yo siento? ¿Que no amas como yo amo? ¿Por qué me has obedecido, pero no has cambiado? Podemos obedecer sin cambiar. Y esto me recuerda a la actitud de aquella niña, hermanos, que estando en un centro comercial, ella está queriendo ir para un lado y a otro, y la mamá la toma y dice, estate quieta. Y la chica va y viene y todo, y la mamá le dice, estate quieta, siéntate. Y la niña no obedece. Y a la tercera vez, la mamá toma a la niña, la sujeta por los hombros y la sienta, le dice, que te sientes. Y la niña dice, por fuera estoy sentada, pero por dentro sigo corriendo. ¿Se da cuenta? Es decir, puedo estar físicamente sentado, pero mi pensamiento, mi deseo, mi actitud, yo sigo libre. Muchas veces podemos ser como Jonás. De alguna manera obedecemos, hermanos, pero nuestra motivación no es la correcta. La obediencia debe salir del corazón, pero ¿sabe qué? La obediencia no solamente se limita al corazón, va más allá del corazón, va a lo externo, abarca lo interno, pero va a lo externo. La obediencia a Dios no solamente debe ser interna, hermanos, debe ser externa, no solamente debe ser completa, debe tener una motivación correcta. Tristemente, muchas veces la motivación no es precisamente el amor a Dios. Obedecer, escuche esto, muchas veces es la manera de usar a Dios para conseguir algún beneficio personal. Qué triste es eso. Dios nos permita, hermanos, ahí en Juan 14:15,
obedecer al Señor por lo que este pasaje enseña. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que todo lo que tú y yo podamos hacer, hermanos, obedecer, que todo lo que podamos realizar, llevar a cabo, hermano, siempre sea motivado por el amor a Dios. Con una prontitud, sí, pero también con una actitud correcta delante de Dios. Si esto hacemos, hermano, entonces, créame, que solamente entonces tendremos recompensa de Dios. Y que no sea la recompensa, que más bien sea el amor a Dios lo que nos motive, nos mueva a servirle siempre hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Así que obedezcamos a Dios y hagámoslo con un cambio de pensamiento, con un cambio de actitud, con un cambio de corazón. Y que Dios, hermano, bendiga a cada uno de sus hijos que en obediencia se someten voluntariamente a Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un cordial abrazo y que Dios esté bendiciendo a cada uno.